Para entender conceptos tan complejos como la energía, calor y temperatura, es necesario conocer cómo fue la idealización de estos fenómenos, para poder determinar lo mismo que los grandes pensadores un día establecieron. Desde sus orígenes, el ser humano fue capaz de distinguir entre frío y calor. Ello es así porque el desarrollo de la vida necesita unas condiciones ambientales bien determinadas, ni mucho frío ni demasiado calor. Supimos de la importancia que tiene esta sensación desde los primeros años de supervivencia humana. Es así que el calor se convirtió en una de las grandes incógnitas del conocimiento humano. Los filósofos especulaban acerca de su origen y de su propagación. Las primeras definiciones fueron acuñadas desde la lógica por los griegos. Aristóteles sostenía que existían 4 cualidades fundamentales para calificar a las sensaciones relacionadas a la temperatura: caliente y frío, seco y húmedo. Galeno fue el primero en proponer una escala de temperatura, pero de manera cualitativa, describiendo las sensaciones. Estos conceptos perduraron durante siglos hasta la llegada del Renacimiento científico, por lo que siempre se presentó el problema de entender los cambios de temperatura de una manera científica, pues el concepto de temperatura se complica cuando se utilizan los sentidos corporales. El ser humano es capaz por simple contacto de establecer el nivel de temperatura de un objeto. Sin embargo, a veces no resulta fácil evaluar la temperatura, ya que el cerebro solo es capaz de interpretar el flujo de calor de un objeto a nuestro cuerpo como frío o caliente, lo suficiente para tener un instinto básico para protegernos, pero no para estudiar los fenómenos. De ahí la necesidad de un dispositivo capaz de medir la temperatura. Se suele atribuir a Galileo la paternidad del termómetro hacia el siglo XVII, ya que logró construir un dispositivo llamado termoscopio, que es considerado el predecesor del termómetro, el cual fue usado como una forma primitiva de termómetro durante el Renacimiento. Los termómetros de aire abierto de este tipo eran influidos fuertemente por las variaciones de presión atmosférica. Ello dio lugar a que algún tiempo después se propusiera el uso de alcohol, posteriormente mercurio y otras formas de medir la temperatura con escalas cuantitativas, calibradas matemáticamente principalmente con agua y posteriormente con el estudio de los gases. La creación de una escala de medición de temperatura fue todo un desafío. Tan es así que hoy en día aún contamos con diferentes escalas de temperatura que fueron ajustadas gracias a los estudios sobre las leyes de los gases, lo que permitió establecer la noción del cero absoluto y escalas como la Kelvin usadas en el ámbito científico. De esta manera se dio el estudio de la temperatura y calor en paralelo con los avances en física clásica y su estudio en el mundo atómico. Así se pudo entender la relación microscópica de la materia, energía, calor y temperatura. Pero entonces, ¿qué es la temperatura? Bien, las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se encuentran en constante agitación. Como consecuencia de esta agitación, los cuerpos poseen una determinada energía térmica. La temperatura es un indicador de la energía térmica que tienen los cuerpos a un nivel microscópico. Los termómetros aprovechan el principio de algunas sustancias de dilatarse, por eso podemos observar los valores de temperatura calibrados como anteriormente mencionamos. Por otro lado, ¿qué es el calor? Según lo que sabemos actualmente, el calor es un fenómeno que está estrechamente ligado al movimiento. Es básicamente energía en tránsito. Los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica. A esta energía térmica intercambiada se le denomina calor, por lo que podemos decir que el calor es la energía, es el proceso, y la temperatura, la medida que indica la rapidez con la que los átomos se mueven, digamos, la agitación de las moléculas. Pero ¿cómo podemos diferenciarlos más allá de su definición? ¿De qué se encarga cada uno y qué efectos tienen en la materia? Bien, aquí van 4 diferencias. Número 1. Instrumentos de medición. El calor y la temperatura se miden con aparatos de medición distintos. Para medir la temperatura, como vimos, se desarrolló el termómetro.
Para medir el calor se emplea un aparato llamado calorímetro. Número 2. Unidades de medida. Las unidades de medida nos dejan entender las magnitudes físicas que miden cada entidad. Por un lado tenemos las escalas de temperatura, que son Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. El calor, por otro lado, es medido en joules o calorías. Número 3. Propiedades de las partículas. El calor depende de la velocidad de las partículas, su número, tamaño y su tipo. La temperatura no depende del tamaño, del número o del tipo. Por ejemplo, la temperatura de un vaso de agua hirviendo es la misma temperatura que una olla de agua hirviendo, pese a que esta última sea mucho más grande. Sin embargo, la olla contiene más agua y por tanto más energía total. Número 4. Su efecto. El calor es un fenómeno físico que aumenta la temperatura, dilata, funde, volatiza o descompone un cuerpo. La temperatura se refiere meramente al grado de vibración que las partículas tienen. Ahora que sabemos la diferencia entre calor y temperatura, es interesante reflexionar sobre los conocimientos descubiertos gracias a estos conceptos. El calor y la temperatura son conceptos que están con nosotros. La vida misma y los mecanismos del cuerpo están muy relacionados con el calor y la temperatura. Los seres vivos somos sistemas abiertos, complejos y coordinados que requieren de un aporte permanente de materia y energía que deben incorporar desde su entorno. Dentro del organismo, la materia y la energía sufren transformaciones y otra se elimina al exterior. Como consecuencia de las transformaciones, se liberan desechos y calor al exterior, y así materia y energía son intercambiadas constantemente entre el ambiente y los seres vivos. Muy parecido a las máquinas que inventamos. ¿Coincidencia o ingenio? Quizás ambas, pero el calor es esa energía capaz de transformar la materia, ese proceso que permite que las cosas evolucionen, que nazcan y desaparezcan, que cambien en nuestro universo. Por ello, la importancia de su estudio. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta, por la inspiración de aprender. Nos vemos en otro video.